Amigos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Esto es Directo MX, transmitimos desde Canal 10 Quiero TV, hoy lunes 28 de abril. Aquí estamos en nuestra bella Guadalajara. Soy Jonás, los saludo con mucho gusto esta noche. Concluyeron las vacaciones y estamos todos nuevamente en la rutina cotidiana. Quienes regresaron a la escuela, al trabajo, en la burocracia, quienes nunca salieron de vacaciones, como nosotros que con mucho gusto estuvimos aquí con ustedes durante Semana Santa y Pascua. Hoy nuevamente tenemos nuestra mesa de análisis. Les doy las gracias porque hay muchos temas en los cuales queremos expresar nuestros puntos de vista, compartirles nuestras ideas. ¿Quiénes estamos esta noche? Les presento a mis compañeros. Empiezo por la derecha. Nuestro querido amigo Manuel Baeza, director de reportebaeza.com. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Nuestro compañero aquí en Quiero TV y también es el director de noticias en Radio Fórmula, Irán Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por vernos, escucharnos. Compañeros también, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, aquí está con nosotros también Evelyn Olvera, gerente de Internet en Quiero TV. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. El director de tráfico ZMG, Jorge Veletti, nos acompaña y con él completo la mesa. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, el programa recién va comenzando, pero estoy seguro que se nos va a hacer corto porque los temas son muy interesantes. Y comenzamos con el tema en el que nos vamos a concentrar unos minutos más. Y esto tiene que ver con la partida definitiva de Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Aquí un breve video. Algunos se preguntarán, ¿por qué Donald Trump? Bueno, Donald Trump, muy en su estilo, fue uno de los muchos invitados jefes de Estado que estuvieron en el Vaticano, junto con miembros de la nobleza, de las diferentes casas nobles de Europa, además de representantes de gobiernos como el de México, ahí no estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, y representantes de sectores sociales, de religiones, no solamente la católica. Y bueno, quiero presumirles también, hacerles una invitación. En YouTube, en nuestras redes sociales, ya pueden encontrar un programa que transmitimos especialmente para todos ustedes el domingo pasado, El legado de Francisco y los retos de la Iglesia Católica. Ya hablaremos de ello un poco más adelante. Pues, señores, en la mesa, Evelyn Olvera, pues creo que podemos meditar sobre muchos asuntos, el futuro de la Iglesia, la elección del siguiente Papa, la herencia de Francisco, para una mujer joven como tú. ¿Cuál es, digamos, tu juicio inicial de lo que ha sido este papado? Claro, bueno, a mí me parece muy interesante, estaba leyendo, el tema de que el Papa estuvo 12 años, hizo que creciera el número de fieles católicos, a pesar de que algunos creyeran que no es así. De 2013 a 2025 crecieron los fieles en 135 millones, o sea, son 1.389 millones. Yo creo que sí deja la vara muy alta el Papa en temas de inclusión, sobre todo veamos que siga con la bendición del tema de incluir a los homosexuales, a los divorciados. Y bueno, creo que el gran reto también es que el próximo pontífice siga empoderando a las mujeres en la iglesia. Creo que ese es un reto importante. Señores, después de esta valoración de Evelyn, estimado Manuel, mira, de la joven a quienes ya hemos vivido más primaveras. Ya me dijeron viejo, pero bueno, vamos. A mucha honra, estimado Manuel. Digo, a ver si nos alcanzan. Este Papa Francisco, jesuita, sí tuvo diferencias en la manera de operar e incluso en la manera de irse. Comentaba yo el otro día, el Papa Juan Pablo II tuvo una agonía muy larga, muy sentida y muy dramática. La del Papa Francisco no fue tanto, e incluso se dio el lujo de poder, unas horas antes de fallecer, dar una vuelta por la plaza de San Pedro y saludar a los fieles.
y se murió relativamente rápido comparado con el anterior. Pero además dejó estipulado algo que rompe un poco la tradición. Su cuerpo no fue enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en el templo de la Basílica de María la Mayor, fuera de lo que es el Vaticano. Es un templo mariano muy importante, pero rompió, insisto, esa tendencia de que todo tiene que ser intramuros en el Vaticano. La verdad es que la Iglesia y muchos hemos pensado que hay esta teoría pendular que existe en la elección de los papas. Venimos de un Papa Ratzinger que era muy ortodoxo, tuvimos anterior al Papa Juan Pablo II, que si bien no era liberal, era bastante conservador, pero era extremadamente mediático. Creo que fue el primer Papa que rompió esa distancia entre el fiel y los anteriores. No puedo hablar mucho de Albino Luciani, que estuvo solamente 33 días en el papado, un papado de los más cortos que existen, pero Pablo VI también era un papa relativamente conservador, pero que logró romper esa distancia entre los fieles y la Iglesia. Es decir, ¿qué viene? No lo sé, pero yo dudo que vaya a haber un papa liberal, más ortodoxo. Va a ser alguien mucho más cercano a la curia, yo creo, que a la gente. Hay una presión muy fuerte para que sea un papa italiano, y no veo a un papa italiano tan mediático y tan abierto como los papas que han ocurrido recientemente. Y nada más, me tocó Pablo VI, sí soy de los veteranos. A mí también me tocó, aunque pues la verdad era un niño muy pequeño, recuerdo algunos comentarios. Estimado Jorge, después de escuchar un vaticanólogo como Manuel Baeza, Ojalá. ¿Cómo revisas tú el papel de la Iglesia, el papel de Francisco? ¿Cómo ves lo que viene en el futuro? Pues la verdad, yo puedo decir poco, no es mi tema. Solamente puedo decir que fue un papa más humano. También fue un papa con mayor conciencia social de todos los tiempos, un jesuita que vino a revolucionar la manera de ver el mundo para el Vaticano, mal visto desde el mismo Vaticano, y creo que dejó un sello muy importante por ser el primer papa latinoamericano y pues muy querido, coincido también, creo que se acercó a muchos temas escabrosos y se puso a la altura de las redes sociales de los nuevos tiempos, al grado de, justamente como lo dice Evelyn, acercar más fieles a la Iglesia. Entonces, pues es todo lo que puedo decir. Para mí, un papa revolucionario, un hombre que dejó una gran historia aquí en Latinoamérica. Estimado Irán. Evelyn, ¿perdón? No, adelante. Bueno, es que yo diría que fue un papa incluso hasta rebelde. Rebelde en el sentido de llegar a imponer sus formas, ¿no? Marcar, y no creo que lo haya hecho con un asunto de ya llegué, que se note que llegué, sino simplemente era, bueno, pues soy yo y estoy ahora en este encargo, pues seguiré siendo yo, ahora nada más, justamente ejerciendo este papado, ¿no? Mencionan mucho, fue un papa mucho más humano, y yo creo que sí, pero no en el sentido de que abogaba, o no solo en el sentido vinculado al humanismo, digamos, hacia afuera, sino me refiero, yo también lo observo como que él mismo se sabía, pues parte de ese mismo rebaño que él lideraba, usando un poco la jerga, pero sí sabiéndose un hombre que falla. Eso me llamaba mucho la atención cuando él mismo se aceptaba pecador, cuando él mismo se confesaba pecador, y además de una forma jocosa, en el sentido de, pues somos humanos, ¿qué quieren, no? Esto es lo que toca. Ahora, a partir de esta concepción y a partir de esta, ¿cómo decirlo?, como conciencia, pues hagamos las cosas lo mejor posible, ¿no? Y eso me parecía que era como muy aleccionador
en el Papa Francisco. Claro, también, oigan, pues estamos en México, un Papa que hablaba perfectamente español, lo sentimos evidentemente mucho más cercano que cualquiera de los previos, por más que también aquí quisimos muchísimo y se notaba al Papa Juan Pablo II. Es distinto cuando te hablan en tu idioma y te observan, perdón, Entienden más esa... pero no nada más eso, sino incluso hasta la forma de contacto es latino, ¿no? Y se sabía, esa cercanía era latina, ¿no? Más allá de, bueno, el Papa, alguien, lo veías como alguien muy cercano y creo que eso fue lo que hizo subir los números, ¿no? Que ya mencionabas, Evelyn. O sea, creo que saberme reflejado a lo mejor en él y no como una cosa imposible, inalcanzable, etéreo, casi, ¿no? Bueno, un ser humano que está liderando, por supuesto, algo muy importante. Estuvo haciéndolo por más de 12 años. Claro, y con respecto al tema de la juventud que mencionabas, Jonás, bueno, yo quiero hacer referencia a un video que sacó hace unos días el Vaticano, inédito del Papa, y solo para retomar su mensaje, en donde le decía a la juventud precisamente que escuchar era muy importante, ¿no? Hablaba de la relevancia de aprender a escuchar, porque solamente eso podría traer paz al mundo. Y bueno, con respecto a este mensaje, pienso que los cardenales que van a estar en el cónclave deben hacer precisamente eso. Creo que tienen que escuchar a la sociedad con sus nuevas realidades, con sus nuevas dolencias, para poder representar de manera moral, pues, a esta autoridad. Otra cosa, sobre todo por el tema de las redes sociales, porque definitivamente van a estar en el ojo. Ya le tocó al Papa Francisco, sus mensajes, a diferencia de otros papas, pues dieron la vuelta al mundo en las redes sociales. Y bueno, también obviamente esta persona que quede como papa también estará con los jóvenes en las redes sociales, y creo que eso sí puede determinar cuántos jóvenes continúan uniéndose a la Iglesia Católica y cuántos más se quedan fuera. Yo considero que hay un antes y un después con este Papa en temas políticos, y también pues fue un tema interesante el tener un filósofo como él a cargo del papado, y pues todas sus memorias que dejó como un hombre de pueblo creo que van a ser muy interesantes para el sustituto que vaya a ingresar. No creo que pues pongan a cargo a un papa que tenga tanta diferencia y que sea un retroceso con ese ángel que tenía este papa, con ese acercamiento. Lo vieron con la diferencia entre el Papa Juan Pablo II y sus sucesores, y bueno, creo que en este se dieron la oportunidad de acercarse más a la gente, a una iglesia más humana, y bueno, pues yo creo que claro que va a incidir el haber tenido a este papa al frente durante estos años con la nueva decisión. ¿Ustedes qué creen? Sí, fíjate, Jorge, que me parece, digo, para cederle la palabra a Manuel, uno pensara que hay una finalización tajante. A mí me parece que en términos de lo que trabaja la Iglesia, que tiene una lógica muy distinta a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en las administraciones públicas, ahí no se borra. O sea, terminó el papado de Francisco, 0, a comenzar de nuevo. No, la Iglesia tiene otras lógicas. Queda la continuación. Estimado Manuel. Bueno, hablamos del Papa Francisco y lo que queda, pero a mí sí me llama la atención lo que viene. La verdad es que vivimos en un mundo donde está muy politizado. Hay muchas tensiones en todo el mundo. Tienes a Donald Trump, tienes a los líderes de Corea, el conflicto que hay ahora Vladimir Putin y Ucrania. Es decir, hay muchos conflictos, hay muchas cosas abiertas en el mundo, Irán, Irak. Yo creo que la Iglesia va a terminar optando por un papa mucho más político, más un jefe de Estado que un jefe religioso, porque en este momento sí se va a necesitar mucha interacción con diferentes corrientes de pensamiento. Yo sí veo que probablemente, o sea, yo estoy convencido de que los cardenales van a tratar de poner a alguien que tenga una capacidad de interlocución muy fuerte con los líderes de diferentes países. Bueno, a mí si me permiten, porque veo que Irán ya está pergeñando una idea y ahorita nos la compartes. Yo sí quisiera señalar, porque me interesa mucho el tema político. Me sorprendió durante estos años la capacidad de convertirse en líder mundial de Francisco. Uno está acostumbrado, digamos, a que el Papa es una suerte de referencia moral, o cuando menos ética, pero estamos coincidiendo con una
pues con un resurgimiento del autoritarismo, de los gobiernos que son autoritarios, antidemocráticos, que llegan por la vía democrática y luego empiezan a minarla, la democracia. Y bueno, yo creo que en México tenemos vivencias muy claras. Estados Unidos es otro caso alarmante, sobre todo por su poder económico y militar. El caso de China, el caso de Rusia, y además hay cantidad de líderes autoritarios alrededor del planeta. El jefe de la Iglesia Católica se convierte en un referente como, bueno, en este manicomio, ¿quién pone orden? ¿Quién da una voz que los demás puedan respetar? Y ese es un reto muy grande, yo coincido contigo. Y destacaría, para ceder la palabra, que Francisco fue un hombre congruente. Y fue un hombre, digo, porque él hizo hincapié. Vamos dejando guardadita la infalibilidad papal. Sí, yo no sí, soy sí. el papa que todo lo sabe. Dejemos guardado un poco la idea de que yo soy el modelo de la perfección. Soy uno de ustedes. Y algo que fue muy importante. Huelan a ovejas, les decía a los clérigos. Ya, váyanse con la gente. Con los jóvenes, con los migrantes, con los Salgan. pobres, con las mujeres y también con los grupos de la diversidad sexual. Sí. Váyanse con ellos, trabajen allá. Y ustedes han hecho hincapié mucho. Más cristianos católicos, sí, pero menos sacerdotes. Ese es otro fenómeno, ¿eh? Bajó el número de sacerdotes y también de seminaristas. Eso es algo que le va a tocar resolver al siguiente papa. Y bueno, no quiero dejar de mencionar, porque sí mereció muchas críticas, el señor Donald Trump, ahí haciendo de la Basílica de San Pedro Sí. como su antesala de oficina, de color azul, faltándole el respeto a todo el luto de la ocasión. Pero bueno, alguien tenía que hacerse notar, ¿verdad? No fue el único, fíjate que también hubo alguien más, creo que el príncipe Guillermo también acudió, vi un reel al respecto precisamente, creo que el príncipe Guillermo también acudió de traje azul, bueno, solamente por hacer la mención. Me llamó mucho la atención el asunto de Donald Trump y no quería también dejarlo de lado, sobre todo por el posicionamiento que evidentemente el Papa Francisco dio en contra de la política migratoria de Donald Trump en aquella visita que tuvo a México, donde incluso ofició una misa en la zona fronteriza. ¿En Tijuana? ¿No? Y entonces a mí me da la impresión, la verdad, siendo honesto, y a las formas que más o menos leemos en Donald Trump, que Donald Trump lo hizo como una especie, vaya, fue un gesto político, ¿no? Fue una acción política casi como decir, bueno, pues no sé, me atrevería a decir que incluso notas de burla, a mi juicio. El haber acudido Donald Trump al funeral, pudo haber mandado un representante sin problema alguno y se hubiera visto también bastante bien, pero haber decidido ir. Y una vez que fue a hacer esa reunión con Volodymyr Zelensky, que evidentemente desvió la atención hacia ese aspecto, me parece que hubo ahí un dejo de burla de parte de Donald Trump, a mi juicio. No Una sé. pequeña provocación. Ándale, esa es la palabra, justo. Una provocación, fue una provocación. Así lo interpreto yo, porque pues no creo que Donald Trump hubiese tenido una relación religiosa muy cercana como para haber mostrado. Bueno, él es esa- un cristiano es cristiano. practicante, no sé si virtuoso, no lo creo. Su esposa es católica. Pero él es muy practicante. Y hay un dato que es importante mencionar. La Iglesia Católica en Estados Unidos es sumamente influyente y es de las más escuchadas a nivel mundial. Bueno, pues entonces habrá sido con la intención de que las simpatías se mantuvieran o acrecentaran. Yo, la verdad, me parece, voy más con esto de la provocación a partir del contexto político del propio Papa cuando vino a México, ¿no? Señores, si me permiten, voy a hacerle promoción al programa que presentamos aquí el domingo con un breve video. Esto podrían ustedes ver si gustan, está en nuestras redes sociales. En YouTube, en Quiero TV pueden encontrarlo. El programa se tituló El legado de Francisco, el legado del Papa Francisco y los retos de la Iglesia. Les presentamos un brevísimo segmento de uno de los invitados, el canónigo Luis Enrique Silva, que además es párroco del Santuario Metropolitano en la Catedral de Guadalajara. Es uno de los principales retos de toda gente pastoral, sacerdotes, laicos y religiosos, y de todos los que tenemos algún puesto, tener esa olor a oveja, que vayamos a los más necesitados, que dejemos, como el Papa insistía muchas veces, nuestra estructura para ir a atender a los demás.
y tenemos ese camino abierto que costó trabajo porque todos de un esquema que teníamos de vivir, a nosotros los sacerdotes nos decía, sal de tu sacristía, sal de tu oficina y ve hacia los demás. Fue lo mismo que el Papa pidió e hizo en su trabajo. Es uno de esos retos de iglesia y no nomás de iglesia, también de toda persona que tiene algún puesto, tiene que salir a encontrarse con la gente. Bien, insisto, en YouTube pueden encontrar este programa con invitados como el padre Monseñor Canónigo Silva, también estuvo Tomás de Híjar y además el maestro, él es el maestro Piña de la Universidad Panamericana, enseña teología sin ser clérigo. Amigos, es tiempo de una pausa. Recuerden que todo lo que están aquí compartiendo mis compañeros en la mesa lo pueden escuchar en el podcast Directo MX. Vamos al corte y volvemos, hay más temas. Bien amigos, estamos de regreso, esto es Directo MX. En el corte seguimos platicando sobre el tema de la iglesia. Bueno, será un tema del que seguiremos hablando porque además hasta el 7 de mayo se instala el cónclave. Ya habrá tiempo de abordar eso. Ahora, ¿qué les parece si nos concentramos un poco, unos minutos, en el tema de seguridad en Jalisco? El viernes pasado, como se había prometido, tuvo lugar una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Algunos de los personajes que estuvieron ahí nos compartieron estos puntos de vista. Vemos un video y le doy la palabra a mis compañeros. Estamos seguros que a través de este diálogo, esta coordinación, este calendario de actividades que se está proponiendo para restablecer la seguridad municipal, al cabo de 45 días tendremos que estar garantizando la seguridad en la ciudad. La carpeta relacionada con el rancho Izaguirre fue remitida a la Fiscalía General de la República, igual que todos los dictámenes de los lotes socios a que hace referencia. Líneas de trabajo paralela. Nosotros seguimos trabajando con eventos relacionados con los primeros 10 detenidos y los otros posteriores policías detenidos y se lograron imputaciones, ya se hizo acusaciones y estamos en espera que el juez de control nos dé fecha para la audiencia intermedia. Bueno, breve contexto para pedirle a mis compañeros que nos compartan su opinión. Primero, el secretario de Seguridad del Estado, él señala que sí, que van a poder pacificar Teocaltiche en 45 días. Hoy, más temprano, antes de esta declaración que fue del viernes de la semana pasada, insistían que ya tienen candidatos a comisarios. ¿Cómo lograrán la pacificación? Regularizando a la policía municipal, al menos es lo que nos dicen. Y el otro tema es el que aborda el vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, que por cierto, ya era funcionario de seguridad en los sexenios panistas. Hay pocos cuadros para circular en materia de seguridad. Bueno, él retoma algo que ya veremos mañana, puede tener una culminación, el caso Teuchitlán. Mañana Alejandro Gertz Manero dijo que iba a presentar un informe con peritajes, no ya nada más con opiniones, peritajes de lo que pasó en el rancho Izaguirre. ¿Cómo lo revisas, estimado? Peritajes, por cierto, que emitirán especialistas de la UNAM, ¿no? Así como para decir, no son nuestros peritos. Se lo pedimos a la UNAM y ya la UNAM estará pues diciéndonos qué fue lo que ocurrió, y la incógnita que se maneja como principal, sin lugar a dudas, es si o no hubo ahí cremación clandestina de los cadáveres, que ha sido el tema que ya incluso en la última conferencia de la semana pasada ni siquiera lo mencionó así la palabra, fue algún proceso por el fuego, una cuestión así, mencionó como de manera muy periférica el fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero bueno, ya mañana veremos si eso es noticia o no lo es. Por otro lado, a ver, la conferencia de prensa del día viernes pasado, con los titulares, con los primeros cuadros en materia de seguridad del Estado, me hizo falta ver ahí, por supuesto, al fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos. No entiendo por qué en ese caso no estuvo ahí presente, cuando pues evidentemente era un espacio en el que perfectamente cabía su cargo, él. Y dos temas en particular. Uno tenía que ver con Teuchitlán y además se dan a partir de declaraciones que se ponen, que generan suspicacias, por lo menos. La que hace el gobernador Pablo Lemus Navarro, primero diciendo justo en 45 días, en mes y medio, se va a lograr pacificar a Teocaltiche, disculpen. Y la pregunta es,
¿Será que en el gobierno actual, el que encabeza Pablo Lemus, existe una voluntad que hizo falta, que no sirvió, que no resultó en el sexenio de Enrique Alfaro y en el sexenio de Aristóteles Sandoval? Y lo digo porque se recurrió exactamente a la misma práctica, que fue el desarme de las policías, la intervención de las comandancias municipales del mismo municipio. ¿Y cuál es la lógica que prevalece en los tres momentos de los sexenios, pues los dos pasados y el que actualmente está corriendo? Pues que evidentemente hay una liga del crimen organizado con la policía municipal, en particular la de Teocaltiche. Esa liga terminará en 45 días, ya para el día de hoy son 40, ¿no? Entiendo, para lo que daba el propio gobernador. Me parece que es arriesgado, siendo jefe del Ejecutivo, dar una cifra precisa de días cuando es un proceso. Si estamos hablando de que van 2 sexenios que se intervino la comisaría, más al actual son por lo menos 12 años y contando, donde queda establecido que hay una liga del crimen organizado y un control sobre esa comisaría. ¿Se acaba en cuánto llevan? ¿2 meses y medio? 3. Me parece arriesgado e innecesaria, la verdad, la declaración del gobernador. Yo celebro que el gobernador Pablo Lemus tenga ese ánimo y ese entusiasmo de sí pacificar esa región del estado que ha sido muy complicada en meses recientes, pero siempre es un riesgo poner un plazo, es decir, ¿para qué? 45 días te los pueden contar perfectamente y no es lo mismo decir en los próximos meses o en lo que resta del año. Objetivo prioritario de mi sexenio. Siempre poner un plazo es relativamente complicado. Pero qué bueno que haya ganas de hacerlo, porque además sí se necesita. Esa región, esos límites de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, se han convertido en una olla terrible de grillos para la parte delincuencial. Ya pasó el tiempo en el que la costa del estado era la que nos generaba problemas. Ahora es esta zona de los Altos Norte. Sí se necesita intervenir. Yo sostengo, lo he sostenido desde hace muchos años, que la policía municipal es el eslabón más débil en este tipo de problemas. Son los que se corrompen más fácil por naturaleza. No deberían de existir las policías municipales, o no deberían de existir al menos en municipios pequeños. Tendrían que ser fuerzas muy grandes y con más control. Yo creo que lo más importante de todo, de lo que diga Pablo Lemus y su equipo, es no tanto el día, sino cómo van a medir los resultados de la pacificación. Van a reducir el número de muertes, el número de secuestros, el número de desaparecidos. Esa es la parte importante. A mi juicio, no la han dicho todavía. Yo creo en el tema de Teuchitlán, no entiendo cómo pacificar esa zona de Jalisco cuando se tiene el crimen organizado como está desde Tala hasta Puerto Vallarta, yéndose por toda la carretera libre hacia Puerto Vallarta, está tomada por el crimen organizado. No entiendo también cómo arreglar el tema también en Tecalitlán, en todas estas zonas de los Altos de Jalisco, en Ojuelos, etcétera, teniendo un problema tan grave también desde San Juan de los Lagos hacia arriba, La Chona. Todo eso está increíblemente complicado. Otra zona también que está muy caliente en el estado de Jalisco es la zona Ciénega. Los narcobloqueos que ocurrieron esta semana pasada ocurrieron desde Ocotlán, que hubo un enfrentamiento, de ahí se fueron a La Barca y terminaron enfrentándose en los límites con Guanajuato y con Michoacán. Creo que hay 3 zonas muy, muy calientes: sur costa, norte, Altos Norte, y esta de Ciénega, que está muy complicada la cosa. Creo que debe haber un buen manotazo, una buena intervención, no de 1 o de 2 municipios, de 10 o 15 municipios, que intervengan las policías para que puedan tener el control y entonces sí pacificar. No se puede entender que pacifiquen un solo municipio sin intervenir toda una zona. Sí, y con respecto a lo que mencionaba Irán, de que ya se había intervenido antes a la policía, esta es la 4ª vez que se interviene a la policía de Teocaltiche. Desde 2021 fue cuando empezaron las comunidades a desplazarse por el tema de la violencia. Yo no creo que sean 45 días, creo que es un tema que evidentemente va a llevar más tiempo, pero
hemos visto, digamos, algunas acciones donde se han visto algunos resultados, por ejemplo, el tema del centro de videovigilancia que estaba manejado por criminales, también han incautado algunas fincas, ¿no? con arsenales, con droga, entre otros. Lo que sí creo es eso, de que van a ser más de 45 días. Y la pregunta es, después de este municipio, ¿cuántos otros están de esta misma forma, ¿no? Creo que también habrá que hacer esta revisión de cuántos municipios más están en una situación similar, ya que sabemos que la batalla es por el control de los municipios limítrofes con los Altos. Pues sí, tienes razón, Evelyn. Creo que hay diferentes análisis que hacer. Citaba Jorge que son diferentes regiones y ciertamente yo pensaba, hay regiones donde el control de un solo grupo delincuencial pues es muy claro y eso les otorga cierta paz, ¿no? En cambio, Teocaltiche, Villa Hidalgo, en este punto en particular, hay un choque de grupos delincuenciales y eso dificulta mucho más las cosas. Ha sido grave el tema. Y bueno, también habría que señalarlo, aunque digamos que es más superficial, pero sigue pendiente en el Congreso del Estado el tema de la reforma, el cambio que propuso el gobernador Pablo Lemus para combatir la apología de la violencia. Celebro a título personal, ya lo habíamos abordado aquí en Directo MX, habíamos tenido diferencias con Jorge Belletti, pero el punto es que ya de manera natural era lo que faltaba. Los propios municipios están adoptando la prohibición en espectáculos públicos de la apología del delito. Bien, un tema también con mucha tela que cortar, lo seguiremos abordando, estoy segurísimo, esto no se termina, no se agota. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rápido aquí a Directo MX. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Directo MX y como se los había comentado desde que comenzamos esta noche, vamos a abordar el tema Guadalajara y las obras que se están realizando ya en el Parque Revolución, también conocido popularmente como el Parque Rojo. Antes, me permito añadir, ya a posteriori, una nota que no comentamos en el bloque anterior, en el que estuvimos hablando sobre todo de las declaraciones de nuestros funcionarios estatales en materia de seguridad, en el caso específico de Teocaltiche, porque también nos referimos al caso del Rancho Izaguirre y Teuchitlán. Pero después del punto de vista de todos, creo que es importante dejar constancia pues de que el día de hoy también lamentablemente se suma a las muchas pérdidas que ha padecido Teocaltiche, pues el asesinato del secretario general José Luis Pereira. Venía ocupando ese cargo en Teocaltiche y el día de hoy, por la tarde, lamentablemente se confirmó que había sido asesinado en un ataque armado y es una más de las múltiples víctimas que han pues tenido en el gobierno municipal de Teocaltiche y que se suma a los muchos hechos de violencia que ocurren en este municipio de los Altos Norte. Si me permites, Jonás, 8 para ser precisos, es decir, con la muerte, el asesinato de este funcionario municipal, son 8 los funcionarios precisamente de Teocaltiche que han sido asesinados en lo que va pues del trienio, aunque en realidad comenzaron en el mes de febrero, primero una mujer, policía vial, y pues de ahí continuaron los policías que fueron secuestrados, de los cuales 4 ya aparecieron sin vida. Se da también el asesinato de otro elemento semanas después en su casa. El más reciente habría sido el director de la comisaría municipal y ahora pues asume el secretario general del ayuntamiento. 8 funcionarios públicos de Teocaltiche, Jalisco, y 4 que también están desaparecidos. Y además presidente del PRI municipal, iba acompañado de otro regidor de nombre Óscar, que bueno, por toda esta situación no se sabe cuál es su estado de salud, pero sí, lamentable este ataque. Y bueno, ya están las voces también del PRI Jalisco, pues pidiendo justicia y reclamando a la autoridad seguridad. Bueno, pues ahí está el tema y como se los decía, no lo vamos a poder agotar, lo dije al final del bloque anterior y seguro seguiremos abordándolo en programas siguientes aquí en Directo MX. Bien amigos, vamos al tema Guadalajara y las obras que ha anunciado en concreto la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Esto no es ninguna novedad, ya lo había dado a conocer desde inicio de año. Hay una cantidad de obras específicas para hermosear Guadalajara, prepararnos para el Mundial de Fútbol del año 2026.
Están preparando trabajos en túneles vehiculares, en avenidas, en plazas públicas. Entre las plazas está el Parque Revolución. Escuchamos ahora en este breve video al director de Obras Públicas del municipio Tapatío. Ya presentamos un deterioro considerable en el mantenimiento y conservación de sus elementos principales, que son pues, las fuentes, ya no funcionaban, las bancas, el área lúdica, los paraguas y la iluminación, ¿no? Entonces, básicamente vamos a darle un mantenimiento con conservación a todo el parque, ¿no? Bueno, hay un dato que me parece importante de tener presente. Entre los comerciantes que acuden sábado a sábado al Parque Revolución y que montan ahí un tianguis, la molestia es que hayan enrejado el parque. La explicación de la autoridad no me pareció fuera de lógica. Como van a quitar las lámparas, como no va a haber alumbrado público, prefirieron evitar que haya personas, ahí mucha gente pasa la noche, lo cual podría dar pie a actos delictivos. Pero 5 meses, 23 millones de pesos es lo que van a invertir ahí. ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues yo lo veo bien, sí, todos los arreglos, todos los acomodos le hacen falta a este parque que, bueno, hemos visto una transformación desde 20 años para acá. Y bueno, sí, la molestia de la gente y todo, creo que hay un tema de socialización que ellos dicen, aunque hay algunos comunicados y algunas juntas que demuestra el gobierno con vecinos que sí lo socializaron y también con comerciantes. Y bueno, pues también es un tránsito de no nada más de personas para el transporte público, sino también pues para la compra y venta, ¿no? Es un punto también de que, oye, te vendo algo en Marketplace, ¿dónde te veo? En el Parque Revolución, entonces ya lo hacen más difícil. Pero sin duda hay más espacios aquí en la ciudad y bueno, todo que sea para una mejora, pues es bueno. Evelyn. Sí, se habla que son más de 1,000 comerciantes. En realidad la autoridad todavía no da a conocer tal cual el número. Lo que yo sí creo es, pues si no está regulado, creo que la autoridad obviamente tiene todo el derecho en la reglamentación de llegar a poner alambrado a este espacio público. Además no tiene mucho tiempo para la negociación porque tienen el tiempo muy corto para el Mundial. Sin embargo, creo que así como se hizo con los ambulantes del centro histórico, si no se permite en el reglamento, pues entonces no pueden estar ahí. Otra cosa es que puede ser que el ayuntamiento saque esto de buena forma con diálogo. En otras ocasiones, que recuerdo con el tema de los ambulantes del centro histórico, que pues duró años la limpia ahí, se les dieron apoyos, se les reinstalaron, como tú dices, en otros lugares. Se construyó la Plaza Guadalajara. Se construyó la plaza, etcétera. Y bueno, sí se logró quitar el ambulantaje. Incluso a los ambulantes se les multaba porque no podían estar en ese lugar, ¿no? Se les quitaban sus cosas y se les multaba. Entonces, yo creo eso, la autoridad tiene poco tiempo para rehabilitar todo previo al Mundial y recordar que también son otras zonas, ¿no? Todo el corredor del Degollado, el Expiatorio, el Mercado San Juan de Dios, el Parque Morelos e incluso la Minerva, ¿no? Se habló de que van a hacer ahí un espacio para que la gente pueda pasar por en medio y tomarse fotografías. Pocos parques he visto yo que generen tanta polémica como el Parque Rojo y su tianguis, sobre todo el tianguis sabatino. Por una cuestión ahí de la universidad, me ha estado tocando... ¿Sabes qué, Manuel? Porque hay un elemento que no podemos obviar. No son comerciantes únicamente. Tradicionales. No, son comerciantes que surgen de grupos, de ciertos activismos. Son comerciantes que empezaron con tareas que no eran necesariamente de puro lucro. Y esto se fue transformando. Y eso los hace distintos, por eso es creo que más complicado. Sí, decía que por un asunto ahí de la universidad he estado cerca en semanas recientes con el tema del Parque Rojo y el Tianguis. Hay una verdadera división de opiniones, porque también conozco muchos vecinos que viven en esa zona, que no quieren a los comerciantes en el Parque Rojo y quieren un parque, parque muy tradicional. Parque. Pero del otro lado conozco mucha gente que es muy entusiasta de ir al tianguis, le gusta la actividad que hay ahí, lo que se vende, los productos. Es decir, por eso digo que pocas veces he visto tanta efervescencia en torno a un tema de este tipo. El parque es de 1935, lo hizo Luis Barragán.
Ha tenido altas y bajas. Uno que es veterano, me ha tocado ver ese parque abandonado, me ha tocado ver lo que está en excelentes condiciones. Es decir, ahí hay un altibajo. Es cierto que los comerciantes que llegaron ahí llegaron en la pandemia y era gente que se empezó a quedar sin trabajo y andaban viendo a ver cómo podían hacer. Es un sitio, es un tianguis que comenzó porque la gente iba ahí a entregar los productos que vendían en redes sociales y ya que estaban ahí, pues ponían su tenderete pues, para aprovechar la venta vuelta, de los que pasaban. Hay 1000 comerciantes. Yo estuve el viernes en las manifestaciones en calidad de mirón. Inclusive entre los comerciantes hay división. Sí. Hay quienes están dispuestos a irse a trabajar a otros lados y hay quienes insisten que tiene que ser ahí, si no, no funciona. Lo cierto es que cerraron. Qué bueno que arreglen el parque. Va a ser un punto de reunión. Está súper conectado. Claro. La verdad es que a mí me llama mucho la atención porque realmente, y con eso cerraría, no he visto un parque que genere tanta polémica como ese. Pero yo creo que ahí, con la pena, perdieron los comerciantes, se van a tener que ir a otro lado. Sabes que yo sumando lo que dices, yo creo que es que también es una referencia política, incluso ese parque en particular. Hay quien pensaría que se llama Parque Rojo por el asunto de rojo contrario a los gobiernos, como con esta cuestión ligada al comunismo, por así decirlo. Habrá quien lo diga, cuando en realidad tiene que ver simplemente con el color, sí. con el color presente. Pero pues ha sido punto de inicio de manifestaciones o culmine de manifestaciones, tiene un simbolismo particular, incluso también se convierte en referencia social de diferentes causas y además a partir incluso de que ahí confluyen, ahí nace incluso la línea 2 del tren ligero, ahí y confluye con la línea 1. El tránsito de personas ahí diario, no sé en cuánto se estará contabilizado, pero debe ser de cientos de miles al día. Y además sumar las dos figuras que se encuentran ahí en esculturas, es Juárez y Carranza. Y Carranza, si mal no estoy. Pues ambos evidentemente constitucionalistas y además también las manifestaciones, ahí han sido puntos de esto que llaman movimientos de iconoclastia de las feministas, que en particular ahí es donde más se ha notado, es decir, por donde lo veas tiene enormes características políticas y ahora súmale eso. Con una aclaración, estimado Irán. Lo único que se está haciendo en este momento es reservando el espacio para intervenirlo. A ver, pero yo la verdad pensaría, si fuera ayuntamiento, una vez que lo hago, pues no permito el regreso. Esa es una postura personal, la mía. Yo también diría, oigan, si el parque tiene tantos usos y es tan simbólico, ya, que busquen comercio en otra parte. Perdón, tenemos que hacer una pausa muy rápida, regresamos. Les recuerdo que Directo MX también está en podcast con el mismo nombre. Búsquenlo en Spotify. Volvemos. Bien, estamos de regreso y como se los dije, y no soy adivino, lo que pasa es que nos pasa semana a semana, ya se nos está recortando el tiempo. Vamos a ver, porque en Zapopan también hace aire, lo que está preparando el presidente municipal, Juan José Frangé. Hablábamos de Guadalajara, veamos ahora lo que tiene el alcalde en puerta. Los jóvenes no son el futuro, son el presente de México. Hoy son el presente. Y si no los apoyamos y si no les damos oportunidad a los jóvenes, este país tiende al fracaso. Jalisco se ha potencializado como un referente nacional de innovación. Y yo le llamaría coparticipación. Sector público, sector privado, academia y sociedad. Si no, no vamos a poder. Desde carretera Saltillo hasta el Panteón se va a remodelar la carretera. Esto va a ayudar muchísimo. Uno, lo más importante, la seguridad de las niñas, los niños, de todas las personas, jóvenes, adultos mayores. Esto va a ser para ustedes, van a significar tiempo, seguridad y que a final de cuentas pues tenemos que ir llevando las cosas nuevas a estos poblados tan hermosos que tenemos. Bueno, ahí tienen ustedes a Juan José Frangé.
A mí me queda la impresión, no sé qué opinen ustedes aquí, compañeros, que el alcalde de Zapopan, pues como que casi nunca tiene broncas. Él siempre está anunciando obra, siempre viene un nuevo proyecto. La verdad es que sí ha sido muy constante, muy regular el apoyo de Zapopan a los jóvenes. Y ahora este anuncio, me consta, tomó por sorpresa incluso a sus colaboradores. Estaban en un evento en Izcatán, unas obras para la plaza principal de esta pequeña población que está allá al fondo de la barranca, en Zapopan. Y dice, ¿saben qué? Va toda la remodelación de la carretera Saltillo. Hasta se les caía el teléfono, ¿cómo, cuándo? Y nada más que sí les dio tiempo, vamos a empezar en 2 meses, así que el proyecto avanza. Pues bueno, ahí está el alcalde Frangé, en una dinámica muy distinta de la que viven otros presidentes municipales en la ciudad. Y con un presupuesto, sin lugar a dudas, pues evidentemente, pues con distinción y posibilidad de administrarlo de esa manera. Mencionaba el alcalde el asunto de los jóvenes. Hay que recordar también que su administración en particular lanzó también hace un par de semanas un programa de apoyo que tiene que ver con brindar las herramientas tecnológicas, laptops, tabletas y demás, incluso créditos a fondo perdido prácticamente. Entonces me parece que, pues a ver, es que sí creo que a partir de esa abundancia, a ver, ahora, la duda es, ¿se hace en este momento? ¿Qué ocurría con los trienios pasados? Bueno, el de Pablo Lemus se entiende como el precursor e incluso iniciador de este modelo, pero ¿qué pasó con el de Héctor Robles? ¿Qué pasó con los anteriores también? ¿No había esa posibilidad incluso de administrar en tal forma? ¿No? Ciertamente no había esas cantidades de dinero. Y bueno, lo de Héctor Robles me hace recordar algunas frases muy singulares. Señores, por favor. Sí, nada más comentar rápido, y le voy a caer gordo a algunos, pero veo a Juan José Frangé hablar y dar resultados y proyectos y digo, pues suena a gobernador. O sea, yo sé que falta muchísimo para el siguiente sexenio, pero lo oigo con una seguridad. Zapopan es como el motor económico ahorita. Oye, pero antes, secretario general de gobierno. Seguramente, si es que no me lo mandan a Guadalajara. Señores. Sí, en otros municipios, en Tonalá, mencionar que también pues están haciendo cosas, por ejemplo, el tema del operativo, ¿no? Para revisar que las motos salgan emplacadas de las empresas y que se haga el trámite legal. Bueno, no, esto no es exclusivo de Tonalá, también lo había iniciado Pablo Lemus para definir, bueno, esto con la finalidad de evitar delitos y también para el tema de la seguridad vial. Pero es la verificación de placas, revisión de documentos, supervisión de establecimientos para que pues se siga la ley y si salgan ya con las placas en orden. Estimado Jorge, ¿cómo ves el destape del que acabas de ser testigo? Hombre, qué barbaridad. ¿Hay cariño o no hay cariño, caray? Bueno, y en otros temas, y vámonos al contraste, en el municipio de Tlaquepaque no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada, baches, calles destruidas, todo, la verdad, terrible. Y recientemente una fosa, lamentablemente. Y desgraciadamente ahí yo voto porque les pase Tlajomulco o Zapopan, un poquito de Zapopis, un poquito de lana aquí a Tlaquepaque, que pobrecitos dicen que no tienen dinero para absolutamente nada. Los contrastes en los municipios, mientras unos pues abriendo la chequera y diciendo, oye, pero, ¿dónde quieres la obra y de cuántos carriles? Acá ni siquiera pueden tapar un bache. Pero fíjate que hablando de presupuesto, hoy Laurimelda Pérez Segura denunciaba una serie de rarezas en administraciones previas que se van a investigar, primero denunciar ante Fiscalía Anticorrupción. Habrá que ver si los malos manejos económicos que dicen habrían recibido tienen impacto. A ver si pueden armar el rompecabezas, porque le aventaron todo, no se lo entregaron, se lo aventaron en pedazos también, y lo tienen que volver también. Pero pobrecito municipio. Bueno, ese tema de Tlaquepaque te aseguro que lo volveremos a tocar. Totalmente, totalmente. Pues apenas comienza. Amigos, es tiempo de que veamos algunos de los videos más virales que encontramos en las redes sociales. Bueno, comenzamos el programa de hoy con el Papa Francisco, pues ya está sepultado y sigue siendo una figura. Más de 30,000 personas han ido a verlo en su tumba en Santa María la Mayor.
Así, súper sencilla. Solamente Sí, el nombre, su nombre, Francisco. sí, ya identificatorio y se acabó, ¿no? Y listo. Oye, una serie de simbolismos, por cierto, con lo que también le enterraron, pero bueno, ya se ha venido hablando de eso. Justo el video inédito del que hacemos mención al inicio, un mensaje a los jóvenes del Papa Francisco. Ragazzi, ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare a ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e poi, se me la sento, dire qualcosa, ma è importante l'ascoltare. Guardate bene la gente non ascolta, alla metà di una spiegazione non risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto. E non dimenticate dei nonni, i nonni ci insegnano tanto. Prego per voi, pregate per me. Escoltar. Sí, Escuchar. Bueno, lo valioso de este video es que era inédito, ¿no? Inédito, Así es. sí. Y en otras noticias lamentables, un atropellamiento masivo dejó 11 personas muertas en un festival en Vancouver, Canadá. Bueno, aparentemente el tipo estaba mal de su cabeza, digo, no podía ser de otra manera, pero no fue cuando menos un atentado. Al menos es lo que Sí, no, dicen no, las no autoridades. político. Y amigos, algo que se convirtió en algo muy grave el día de hoy es que se les apagó la península ibérica. España y Portugal se quedaron sin energía. Hace ahora un mes así, que se nos lo pide Bueno, que conste 2 países de la Unión Europea, para que luego no digan que eso nada más sucede aquí en Tamaulipas o en Tlaxcala. También en Europa tienen esos problemas. Todavía no saben bien por qué. Se habla que pudo haber sido algún ataque, pero eso es algo que ya averiguaremos. Amigos, les quiero decir antes de que nos despidamos que mis compañeros aquí en la mesa, su servidor también, participamos en el sitio web quierotv.mx. Ahí pueden ustedes encontrar noticias, nuestra programación en vivo y también nuestras columnas de opinión. Ahí escribimos. Estamos ahí compartiendo también nuestras ideas con ustedes. Los invito a que pasen a quierotv.mx y les invito también a que descansen y pasen excelente noche. Irán, Manuel, Un gusto. Evelyn, Jorge, a todos ustedes, Gracias. gracias.